Bienvenidos a esta sesión número 11 de la Cátedra Carlos Queraíta en este segundo semestre del año 2024. Y hoy tenemos una invitada de la casa, una invitada muy especial, Sonia Telles. Sonia Telles es procuradora delegada para la vigilancia administrativa, pero ha sido magistrada del Consejo de Estado, ha trabajado también en la Corte Constitucional, y es, ante todo, una estudiosa del derecho público en nuestro país. Sonia, muchísimas gracias. Hemos invitado a Sonia Telles con una sesión que hemos titulado La participación de las mujeres en la administración pública en Colombia. ¿La paridad en Colombia es una realidad o es una ilusión? De esto queremos hablar. A propósito del trabajo que Sonia ha advertido dentro de la Procuraduría, si la administración pública en Colombia sí se toma en serio el cumplimiento del principio de la paridad. Si nosotros, la administración pública es las alcaldías, las gobernaciones y también, ¿por qué no decirlo?, el gobierno nacional. Si nosotros vemos los porcentajes de cómo está la participación de las mujeres en las diferentes ramas del poder público, vemos que en la Corte Suprema de Justicia solo el 47% son mujeres. En la Corte Constitucional también tenemos un porcentaje menor a la paridad. Y en el Congreso de la República tenemos en este momento 84 mujeres representantes, congresistas, representantes y senadoras. Es quizá el lugar donde más hemos llegado en el Congreso de la República. Pero ¿cómo estamos en las alcaldías y cómo estamos en las gobernaciones y en el nivel nacional? Para eso hemos invitado a Sonia, a quien de nuevo le doy las gracias por salirse del despacho de servidora pública y venir acá a acompañarnos en esta sesión. Vamos a tener 45 minutos a una hora, Sonia nos hablará, y luego, por favor, tendremos nuestro espacio de preguntas del público invitado. También saludo de una manera muy cordial a nuestro querido director del departamento, doctor Humberto Sierra Porto, quien hoy contamos la presencia de él. Muchísimas gracias. La palabra es toda tuya, Sonia. Gracias, muy amable. Doctora Floralba, doctor Humberto, todos y todas, de verdad que es un placer estar aquí, hablando de un tema que en principio parecería que después de la aprobación de la Constitución del 91 hemos podido ganar espacios en cuanto a la participación de la mujer. Y eso nos lleva a hacer una mirada de lo que ha pasado en estos 24 años, desde la aprobación de la Constitución del 91, y si realmente esa aspiración que tuvo el constituyente del 91, al hacer una inclusión expresa y directa sobre cuál debería ser la participación de la mujer, especialmente, digamos, en los cargos públicos, pero específicamente si realmente podemos hablar de igualdad, si podemos hablar de equidad y podemos hablar de paridad. Y por eso los invito, digamos, un poco a que reflexionemos inicialmente entre los conceptos de igualdad, equidad y paridad. Realmente, ¿qué significa hablar de igualdad? ¿Qué significa hablar de equidad? ¿Y qué significa hablar de paridad? Y podríamos sencillamente decir que cuando hablamos de la igualdad, en el mandato como principio y ese mandato en la norma constitucional, pues es el concepto amplio donde se busca una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a partir, obviamente, de un marco de diferencia. Pero digamos es el mandato general, pero para hablar de igualdad necesariamente los estados hemos tenido que pasar por instrumentos o herramientas para llegar a ello. Y para el efecto, hablamos de equidad como un mecanismo, entender que debe haber un trato diferenciado. Y desde, a partir de esas condiciones de vulnerabilidad histórica que ha habido los grupos, ciertos grupos poblacionales, entre ellos las mujeres. Y aquí es importante también señalar que cuando hablamos del grupo de las mujeres no podemos dejar de lado otro principio que es fundamental en este tema, y es el tema de la interseccionalidad. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de afros, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de mujer rural, estamos hablando de una serie de circunstancias que en el marco, para hablar de igualdad, obviamente necesitamos tenerlas en cuenta, a efectos de poder generar herramientas que nos permitan, a partir de esas
distintas circunstancias, señalar o generar esos mecanismos para lograr esa verdadera igualdad. Y en ese orden, cuando hablemos de equidad, entonces tenemos que hacer referencia necesariamente a todos esos mecanismos o herramientas que se han diseñado en los estados para lograr que esa igualdad sea real y efectiva. Me estoy refiriendo a las acciones afirmativas para lograr en el marco de esa línea de protección generar estrategias que permitan a los estados a través de esos instrumentos contar realmente con la participación o lograr con esos instrumentos que se dé una participación efectiva de esos grupos vulnerables, pero digamos hoy me voy a referir especialmente al grupo de las mujeres. Y digamos en ese camino, digamos que la equidad, hablar de equidad es como ir en la mitad del camino porque realmente para hablar de igualdad tendríamos que hablar de paridad. ¿Qué significa? Que es ese equilibrio realmente que debe existir entre hombres y mujeres en el acceso a todos los espacios. Digamos, lo señalamos específicamente en el público, pero realmente es en los espacios privados, en los ámbitos privados, donde también debemos hablar de equidad. Y en ese orden, entonces, hablar de paridad, volvemos a decir, es la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos políticos, en los ámbitos privados, pero creo que aquí lo importante es que hagamos una mirada de cómo estamos en el ámbito desde lo público en el tema de paridad. Y si ustedes me lo permiten, yo creo que lo primero es que tenemos que mirar exactamente cuál es ese fundamento normativo para llegar a esto. O sea, más allá de las declaraciones del hombre y demás, necesitamos señalar específicamente que la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer señaló especialmente en el artículo 4 que era necesario que los estados adoptaran para acelerar el proceso de lograr el tema, a veces hablamos de equidad, pero realmente de paridad, es lograr, y para acelerar esa igualdad, crear mecanismos que lograran diferenciar o para permitir ese acceso a las mujeres a determinados cargos o, digamos, en general al acceso al poder público. Entonces, esas normas que en principio se habla de generar desigualdades, que en efecto, digamos, prende un tratamiento entre hombres y mujeres para tener el acceso a esos cargos. Y en ese orden, entonces, los referentes no solamente están en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, especialmente el artículo 4, que es el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas en el país y a participar de los asuntos públicos. Y obviamente, pues en el marco de nuestra Constitución, más allá de hablar del bloque de constitucionalidad, el artículo 40 y el 43, pero esos dos instrumentos son esenciales a la hora de hacer un análisis para hablar cómo estamos en temas de, si lo queremos, de igualdad y si realmente existe esa igualdad. Y quisiera dividir, digamos, esta charla en tres campos. ¿Cómo estamos en el campo político? ¿Cómo estamos en el campo de la administración pública? Y dentro del campo de la administración pública, ¿cómo estamos en el tema de la rama judicial? Para que podamos, si ustedes me lo permiten, hacer y presentar el estado del arte, no solamente desde el tema normativo, sino de acceso efectivo. ¿Cómo estamos? Y el balance y la pregunta no la voy a contestar yo, la van a contestar, digo, cada quien nos están escuchando para tomar una decisión si realmente estamos hablando o no de paridad. Entonces, empecemos en el campo político. Cuando hablamos de estos temas, nos preguntamos, ¿hablamos de cuota de género o de paridad? Y yo creo que son dos conceptos totalmente distintos. Normalmente utilizamos estos términos como sinónimos, así como utilizamos el término igualdad, equidad y paridad. Hablar de cuota de género y hablar de paridad, digamos, son dos conceptos distintos. Y miremos entonces en el tema del campo de lo político, cómo está el tema, si estamos en cuota de género o si estamos en paridad. Y hablo normativamente, porque obviamente no se trata de un acceso real y efectivo a los cargos de poder, sino cómo normativamente hemos llegado a lograr en determinada forma que la situación que vivía Colombia en el año 91 a hoy en porcentaje de acceso de las mujeres a cargos de poder
podamos decir que ha cambiado, pero ¿cómo se llegó allí? Inicialmente, entonces, si bien la Constitución hablaba de la igualdad real y la posibilidad en equidad de darle a la mujer la posibilidad de accesos a determinados cargos, fue necesario que se hiciera una reforma constitucional en el año 2009 que nos hablara específicamente de qué sería la equidad de género y específicamente la ley estatutaria, la 1475 en el artículo 28, que incluyó, que aquí está el tema de la diferencia entre las cuotas de género y la paridad, incluyó una cuota para la conformación de las listas que eran presentadas al Congreso, para las listas para las corporaciones de elección popular, que exigió que el 30%, y aquí haremos referencia, creo que lo tengo por allí, que el 30% de uno de los géneros estuviera compuesto en esta lista. Digamos, ese es como el principio de la creación o la entrada al ordenamiento jurídico colombiano de la cuota de género para efectos de la integración de las listas de las corporaciones públicas. Es decir, un mandato donde toda lista para corporación pública que se presentara debería tener como mínimo 30%, y aquí quiero ser muy enfática en la forma como el legislador lo definió. Habló de cada uno de los géneros y no nos habló en específico, y vamos a ver esto que generó. Posteriormente, para reforzar ese mandato, la reforma que se hizo en el Acto Legislativo 2 estableció que los partidos y los movimientos políticos deberían emplear mecanismos democráticos internos para el efecto, y adicionalmente que deberían observar progresivamente el principio de paridad, la alternancia y la universalidad de género. Vamos, esto quedó ahí porque en principio la norma que estaba, el mandato se quedó en el 30% para la integración de las listas. No me voy a referir inicialmente, digamos, esa es la realidad que hoy tenemos. Es decir, tenemos un tema de cuota en materia de participación política para integración de las listas, porque tenemos un proyecto de código electoral, el primero, que fue declarado inexequible por cuestiones de forma por la Corte Constitucional en el año 22, que nos establecía el cambio de la cuota de género a la paridad. ¿En qué sentido? Establecía que en las corporaciones públicas las listas deberían estar conformadas por el 50%, como mínimo, con 50% de mujeres sobre el número de candidatos inscritos a la corporación. Recordemos que vuelvo a decirlo, este proyecto de código electoral fue declarado inexequible por cuestiones de forma, es decir, no tenemos todavía el pronunciamiento de la Corte en relación, digamos, específicamente y sustancialmente con el tema de la paridad, pero esta norma fue reproducida por el proyecto de ley que se aprobó el 13 de junio del 2023 en el sentido de mantener el tema de paridad como la línea hoy clara en materia de participación política. ¿Qué significa esto? Que tenemos un mandato claro en relación con una cuota de género en la integración de las listas, pero dependiendo de lo que suceda en la Corte Constitucional, haremos el paso a la paridad para la integración de las listas en corporaciones públicas. ¿Cuál es la diferencia entre el 50% de mujeres y la paridad? No, el punto aquí es la discusión sobre el 50-50. Digamos, la gran discusión en el Congreso de la República en esta materia era ¿por qué 50? Es el 50-50 además, esa es como la línea de por qué ese número tenía que ser el tema de paridad. Mientras el 30% podría representar una porción de las mujeres, pero el 50% iba a llevar, digamos, en línea de equidad o de igualdad a las mujeres o los hombres en la lista. El problema del 50-50 es cómo se integran las listas. ¿Tenemos listas cerradas? Si tenemos listas cerradas, entonces la discusión si hacíamos listas cremallera. Asunto que no, digamos que no quedó reflejado en el proyecto de ley. ¿Qué puede pasar? Que tengamos el mandato del 50-50, pero en la integración, en la conformación, tratándose de una lista cerrada, por ejemplo, envíe a las mujeres digamos, a determinados espacios dentro de la lista que sabemos que la posibilidad de elección es imposible. Si tenemos la posibilidad de sacar 20 escaños ocurribles, pues podemos conformarla. Por eso
Adicionalmente al 50-50, la idea era generar las listas en materia de listas cerradas, la lista cremallera, hombre-mujer, mujer-hombre, que permitiera de una manera, obviamente, es así, efectiva, la participación de las mujeres. Esto, digamos, tendrá que ser objeto de discusión si realmente bajo esta línea, como está consagrado el proyecto, vamos a lograr en ese orden la paridad. Pero ¿qué tenemos hoy? Digamos, para ser claros y poder entender cómo estamos en el tema de representación política. Tenemos el 30% de la cuota. Y miren lo que se ha presentado en relación con el 30% de la integración. Primero, la norma señala que ese 30% lo debe ser cuando el número de integrantes y las curules a proveer es más de 5. ¿Qué significa eso? Que cuando son menores a 5 no hay que cumplir el mandato del 30%. Es decir, puede ser si nada más tengo, si yo lo puse, sí. ¿No? Entonces, si lo queremos ver como está consagrado, es el 30%, ya, lo perdí aquí. Aquí está el proyecto de código, pero es bien. No, entonces, ¿qué tenemos hoy? Ajá. Es el 30%, mientras no se apruebe por la Corte Constitucional el proyecto de código electoral que volvió a ser aprobado, pues, el proyecto de ley estatutaria en junio del 2023, pues vamos a estar en este momento lo que rige es la norma de la cuota de género del 30%, donde señala que solamente es cuando vamos a proveer 5 cargos o más. Ahí está el mandato. Sí, para proveer un número inferior en las listas, obviamente, digamos, no está la obligación de aplicar el 30%. Ahí empezamos, obviamente, a tener unos déficits de protección en relación con el tema de lograr efectivamente este mandato. Pero vamos más allá en ese tema. ¿Qué pasa? Digamos, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir? Y aquí no es la regla de la paridad, está mal, es la regla de la cuota. Uno, es porque la paridad, digamos, en este momento, frente a las dos sería exactamente lo mismo, pero digamos, estas son las consecuencias hoy con lo que está vigente del 30%. Sí. Primero, es una causal de revocatoria de la inscripción de las listas. El no cumplir ese porcentaje le da la posibilidad al Consejo Nacional Electoral, digamos dentro de esa línea, de generar la revocatoria de la lista por no cumplir el 30%. De hecho, en las pasadas elecciones fueron 146 listas las que se revocaron por el incumplimiento de ese 30%. Pensemos qué pasa, también del Consejo Nacional Electoral me genera la nulidad electoral de la elección. Se puede demandar el acto de elección, que sea la conformación por ejemplo, de un consejo, porque en su momento quienes participaron en la conformación no estaba la lista del 30%. Y es importante adicionalmente señalar que la norma me establece que también se pueden imponer sanciones disciplinarias o multas a los partidos y a los movimientos políticos que no cumplan el 30% de la cuota. ¿Cuáles son las discusiones que se han dado en esta materia? La gran discusión en la interpretación de la norma se dio cómo entender lo del 30% de las mujeres. Si era en relación con el número de curules a proveer o con el número de candidatos inscritos por el partido del movimiento político. En una interpretación, digámoslo, literal, pero también sistemática que hizo el Consejo de Estado, asistido con, como la Corte Constitucional cuando hizo la revisión de la ley estatutaria, señaló que ese 30% se debe calcular en consideración a los candidatos que presenta la agrupación y no por el número de curules a proveer. Pensemos en un consejo que tenga 19 curules, que deban ser provistos 19 curules, pero el partido del movimiento político solamente presentó 10 candidatos. Eso significa que el 30% es sobre los 10 candidatos que se presentó y no frente al número de aprobar, entendiendo que el mandato está para la conformación de la lista y no pensando necesariamente en la conformación. No todos los partidos y movimientos políticos presentan como candidatos el mismo número de curules que tiene la corporación a proveer. Bajo esa línea de interpretación, entonces, hoy ese 30% se toma a partir de el número de integrantes de la lista. La gran pregunta que surge aquí
¿Es posible presentar listas de solo mujeres? A partir de la misma redacción de la norma. Porque me señala que es el 30% de uno de los jefes. Entonces, la pregunta que surgió porque se presentaron listas de solo mujeres, era si era posible la integración de esas listas con solas mujeres. La respuesta del Consejo Nacional Electoral, en este caso, fue que si lo que se buscaba y la finalidad de la norma era buscar la mayor participación de las mujeres en espacios políticos, la interpretación no podía ser otra que la forma de hacerlo, a pesar de que la norma me diga 30% de cada uno de los géneros, era a partir de presentar listas integradas por solas mujeres. De hecho, hoy la discusión en lo que hace a las circunscripciones especiales para la paz está llevando a la necesidad de determinar normas que permitan una mayor participación de las mujeres, porque el déficit de participación para la conformación de las circunscripciones territoriales de paz mostró que solo llegaron 3 mujeres frente a las 16 curules. En ese orden, hoy la discusión está en cómo lograr que en esa circunscripción de paz se logre, digamos, por lo menos una cuota de género mayor para efectos de garantizar la participación efectiva de las mujeres. Con esto simplemente quiero señalar que lo que hace al tema de los espacios políticos y a las corporaciones de elección popular, tenemos no la regla de la paridad, porque esa regla solamente entrará a regir una vez la Corte Constitucional apruebe, si así es, el proyecto de ley estatutaria que hoy está a revisión. Y en ese orden, mientras ello no sea así, estamos regidos con la ley, es así, de cuota y no de paridad. Me estoy devolviendo. Bien, ¿esto qué nos lleva? ¿Cómo estamos a nivel de los países de América? Pues obviamente, como ustedes lo pueden ver, creo que se ve un poco pequeño. Estamos muy realmente, está demasiado morado, dicen por aquí. Estamos en proporción del 30, ¿no? Del 50 en la idea de lograr el tema de paridad. Pero realmente lo que hay en el conjunto de nuestros países es que estamos aún con el tema de la cuota de género y no con el tema de paridad. Y finalmente, digamos, quiero reseñar cómo estamos o cómo en las elecciones territoriales, cómo estamos desde el 2016. En efecto, hemos avanzado, hemos subido los porcentajes, no podemos, pero no es en lo que no es el ideal. Mientras en las elecciones del 2016-2020 la participación de la mujer fue del 15.275%, en el 2020 subimos al 22.14% y en el 2024 llegamos al 25%. ¿Qué se ha evidenciado en esta materia? Entonces la pregunta sería si es más de un tema normativo o si un tema de cambio de ciertas costumbres. Y entonces, ¿qué es lo que se evidencia? Es que existe todavía un tema de violencia en materia política frente a las mujeres y la forma como, digamos, los partidos y los movimientos políticos asumen el hecho de que mujeres lideren estos procesos. Por ejemplo, creo que dejé la diapositiva correspondiente, en el último informe que sacó, que acaba, y creo que salió en El Espectador el domingo, del doctor César Lordú, magistrado del Consejo Nacional Electoral, mostró que la asignación de recursos de financiación para las mujeres rompió, digamos, en este orden todos los estándares de discriminación, del 136% en relación con la forma como fueron financiadas las mujeres en la última campaña política. La dificultad que tuvieron las mujeres para lograr el acceso a los recursos para la financiación de sus campañas. Adicionalmente, que no solo es desde la organización donde se generan las barreras de acceso, sino y especialmente en las poblaciones, aquellos sitios de violencia, donde está más exacerbada la violencia, las mujeres fueron objeto de ataques por su participación. Eso, obviamente, y lo mostraban especialmente en la circunscripción territorial para la paz, como las mujeres en muchos casos tuvieron
que desistir de su posibilidad de hacer campaña en la medida que fueron objeto de una serie de ataques por parte no solo del partido del movimiento, lo veo desde el tema de la financiación, sino, digamos, cómo se ven en el territorio, haciendo y con una serie de sesgos y estereotipos para el efecto. Entonces, en ese orden, digamos, pese a que, digamos, existe normativamente, uno podría, digamos, aquí decir que hemos ido avanzando para lograr el tema de paridad, realmente a la pregunta podrán sacar las conclusiones de cómo estamos en esta materia. No sé cómo estamos de tiempo para avanzar. Está perfecto. Miremos el tema de la administración pública, hablando de leyes afirmativas, como creo que todos lo sabemos, en el año 2000 se aprueba la ley estatutaria, la 581, que establece un mecanismo para lograr el acceso, por lo menos de un porcentaje de las mujeres a la administración pública. Y ese 30% de acceso era para los máximos niveles directivos y otros niveles directivos, y así lo estableció en su momento la Corte Constitucional cuando hace la revisión, y en la sentencia de la Corte Constitucional hace un llamado a que se tenga en cuenta cómo entender ese tema de los máximos niveles directivos y de los otros niveles directivos. ¿Por qué? Porque es posible en la administración pública encontrar que en estos niveles yo pueda diferenciar en distintos cargos. Y el ejemplo que trae la Corte Constitucional pues, es el que nos permite gráficamente entender. En el gobierno nacional, por ejemplo, tenemos ministerios, tenemos departamentos administrativos, tenemos superintendencias, y ellas deben ser consideradas subgrupos para entender cómo se va cumpliendo el acceso o la regla de esta cuota en relación con el acceso a las mujeres al ejercicio del poder. Igualmente, lo que serían los otros cargos del nivel directivo. Y aquí quiero llamar la atención que el Consejo de Estado, la sección quinta, en el año 2016, hizo un análisis muy interesante sobre qué deberían entenderse por cargos de otros niveles directivos, porque muchas de las entidades deciden incluir en otros niveles directivos una serie de cargos que realmente no tienen las características para considerarse del nivel directivo, y obviamente de esta forma cumplir, entre comillas, la cuota del 30%. Me refiero entonces que muchos cargos del nivel profesional son llevados a otros cargos del nivel directivo, o otros cargos del nivel directivo se excluyen de esa posibilidad, y de hecho entonces el Consejo de Estado en esta decisión señaló que se debían cumplir ciertas características que sean de libre nombramiento y remoción, que realmente participen del diseño de las políticas en la entidad, y que tengan, digamos, mando en relación para poder decidir. Entonces, en ese punto, y tendré que hacer énfasis después, porque creo que aquí está el mayor problema. Claro. Entonces, ahora me voy a referir a estas cifras que ustedes están viendo. Este es el informe de la Función Pública del 2023. Entonces, ¿qué hace la Función Pública? De acuerdo con la Ley 581, el Departamento de la Función Pública es el que tiene entre sus deberes hacerle seguimiento al cumplimiento. ¿Cómo vamos? Si ustedes lo quieren así, en ejercicio de la cuota. Y entonces la Función Pública abre un aplicativo que está para 2.344 entidades. Y aquí empezamos mal. Y cuando digo empezamos mal es porque el reporte que me está haciendo en Función Pública no me lo está haciendo sobre los 2.344 entidades que estarían obligadas a reportar, sino solamente sobre aquellas que efectivamente le reportaron. En el año 2023, solamente reportaron 968 entidades efectivamente, es decir, que cumplieron todos los parámetros para poder hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de la ley de cuota. En este orden, me habla de que en el orden nacional fueron 161 y en el orden territorial 807. Y llega a una conclusión maravillosa, y es que estamos cumpliendo la ley de cuotas. Y no, digamos, en ese orden, pues bajo ese panorama, pues yo no puedo llegar a esa conclusión de que estamos cumpliendo la ley de cuotas cuando estoy midiendo, en un sentido estoy viendo una proporción que no hace parte realmente, no es una muestra correlativa de lo que es. Entonces,
y con el respeto de la función pública, entonces me señala simplemente que hoy ya no hablamos del 30%, sino que mientras en el año 22 en los máximos niveles decisorios hablábamos de un 45,6%, hoy hemos ascendido al 46,85% y en los otros del nivel decisorio hemos también, digamos, hemos subido, hemos pasado el límite de la... Cuando realmente lo que estamos evidenciando es que ese famoso techo de cristal ahora se convirtió en el suelo pegajoso. ¿En qué sentido? Las entidades están nombrando al 30% de las mujeres. No quieren nombrar. Digamos, no hay realmente un aumento. Digamos, este informe para mí parte de tomar un universo que realmente no nos permite determinar si hay un cumplimiento efectivo de la ley de cuotas. Y cuando vamos a mirar a las entidades que no han cumplido la ley de cuotas, entonces, ¿qué encontramos? En la forma como expresan o en la forma como dicen de estarlo cumpliendo. El primero es que no hacen subgrupos en los máximos niveles decisorios y en los otros niveles decisorios. Me refiero, por ejemplo, a las universidades. Unen decanos, vicerrectores, para mostrar todos en conjunto que estamos cumpliendo la ley de cuotas. El secretario general, que además es un cargo único. Y la forma que diríamos que realmente podría plantear, podría medir de mejor forma si estamos cumpliendo o no la cuota del 30% es cumpliendo lo que en su momento vio en la sección quinta del Consejo de Estado, que era subdividir en grupos cada uno de los cargos de acuerdo con sus características, códigos, el manual de funciones, para poder determinar exactamente cómo hacemos esos subgrupos. Y en esa medida, entonces, lo que estamos encontrando es que las entidades, a pesar de que reportan, en efecto, que están cumpliendo con la cuota, digamos, en el fondo aquí hay un incumplimiento y el problema parte inicialmente de la misma forma del aplicativo que la función pública le está enviando a las entidades. Entonces yo creo que uno de los, digamos hoy, de los retos que tenemos es que la función pública haga un análisis distinto de la forma como hoy en la administración pública estamos cumpliendo el tema del 30%. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, bueno, entonces ya, si en efecto la función pública, el aplicativo, digamos, tendría que ser, digamos, mejorado, debemos tener un universo mayor en esa medición. La pregunta que algunos hacen, bueno, ¿y cuál es la consecuencia que una administración no cumpla la ley de cuotas? La misma norma señaló que era una causal de mala conducta. Y si ustedes recuerdan cómo estaba estructurada la norma, señalaba que podía dar origen a una suspensión hasta de 30 días de quien es el titular de la entidad, que es el que tiene la facultad nominadora, salvo que demuestre que en ese punto delegó la que no he encontrado la primera vez en un cargo, en un superintendente, que delegue la facultad nominadora, un rector de una universidad no la delega, pero bueno, habrá casos donde hay una delegación de la función para efectos de cómo cumplir el tema de la ley de cuotas. Y en ese punto, entonces, la ley 581 me establecía que era una causal de mala conducta, pero al mismo tiempo establecía la naturaleza de la sanción. 30 días, en caso de que fuera la primera vez, y si era una reincidencia de destitución. Aquí me quiero descender al campo disciplinario, porque esto se modificó con la ley 734, al señalar que toda conducta que fuese establecida por el legislador como mala conducta daba origen a destitución. Y esa destitución, digamos, vamos a establecer la graduación de la sanción dependiendo si es una conducta dolosa o si es por culpa gravísima. Esto se reprodujo en el nuevo Código Disciplinario, la ley 1952, y entonces, ¿qué tenemos para efectos de la sanción? Que hoy el incumplimiento de la ley de cuotas puede dar origen a una destitución. De esto sí, no hay, digamos, forma de evadirlo en la medida en que es falta gravísima, y en lo que puede variar es el monto de la sanción. Si lo dejo como una conducta de carácter doloso o lo defiendo, y no voy a entrar aquí en temas del tema disciplinario, a una culpa gravísima que me puede dar origen de 8 a 10 años.
La pregunta que ustedes se harán es, ¿se ha destituido a alguien por el incumplimiento de la ley de cuotas? Y la respuesta es sí. Digamos, el referente que tengo ahorita es el alcalde de Soacha, de la administración pasada. Hoy tiene una sanción de destitución que ya está en firme, más allá de las discusiones de ser servidor de la elección popular, que aquí tampoco voy a entrar, pero hoy está en firme esa sanción por incumplimiento de la ley de cuotas, precisamente porque hoy ya no está en ejercicio del cargo y en ese orden, en aplicación de la sentencia C030, no hay restricción del mandato y como tal, la ley, esa sanción está en firme. Actualmente hay 19 pliegos de cargos y en sanciones se han establecido ya más de 12 sanciones por el incumplimiento de la ley de cuotas. Lo que quiero señalar, y de verdad aquí lo digo, esta administración ha tratado, digamos, en ese orden de establecer realmente en este punto para generar las consecuencias, pero no se trata aquí de la sanción. Se trata realmente de cuáles son los mecanismos para lograr el acceso efectivo y pienso más que hay que mirar cómo se está manejando el aplicativo en la función pública para lograr ese acceso efectivo de la centro. Entonces, aquí no hablamos de paridad, aquí realmente lo que estamos hablando es de cuota. Y cuota con, digamos, hablaríamos ya de ese piso pegajoso porque se está entendiendo que ya cumplí el 30%, no estoy obligado. La idea en el tema de estas normas de carácter afirmativo, de discriminación positivo, serían ir generando una cultura para que posteriormente, y deben tener, esa es su vocación, de ser normas de carácter permanente. Sin embargo, llevamos 24 años y lo que estamos viendo es que efectivamente no hay, digamos, una línea clara, una conciencia sobre la necesidad de que lleguen las mujeres a el punto en esta materia. ¿Cómo estamos hoy en participación, por ejemplo, de las mujeres en los ministerios? Este dato es ahora. Este dato no es real. Este dato es la foto tomada hoy de cómo estamos. Entonces, esta participación tenemos el 47% de las mujeres, las 50 y 53 de hombres, lo que significa realmente que por lo menos aquí se está cumpliendo. Y, digamos, cumpliendo, bueno, no es un tema, y siempre, entonces, aquí hay algo que siempre está navegando o que siempre está en el subconsciente de algunos, es que el Consejo de Estado en el año 2016 empezó a aceptar, digamos, las demandas que se estaban presentando contra el gobierno nacional por incumplimiento de la ley de cuotas, específicamente contra el presidente de la República, porque no había un cumplimiento con los nombramientos. Entonces, hacía un nombramiento en ese orden, digamos, con el nombramiento no se cumplía la ley de cuotas. El Consejo de Estado en ese momento, digamos, esta fue como la primera parte, la primera etapa del Consejo de Estado, admitida la demanda, el gobierno tomaba la decisión de integrar a otra mujer o dos mujeres más, con lo que equiparaba el 30%, y se aplicó la teoría de la carencia actual de objeto, y las demandas en ese orden no siguieron curso en el tema de nulidad. Esa, digamos, fue la primera etapa en el Consejo de Estado en materia del incumplimiento de la ley de cuotas. Es decir, digamos, era como una medida que se tomaba y el gobierno equilibraba, llenaba la cuota y en ese orden decía no vamos a seguir por una carencia actual de objeto porque hoy ya se está cumpliendo el 30%. Sin embargo, esto se modificó y entre los 2 últimos años se han presentado más de 7 declaraciones de nulidad por el incumplimiento de la ley de cuotas por parte del gobierno nacional, y ya la figura de la carencia actual de objeto se dejó de lado para obviamente generar la sanción de la nulidad del nombramiento correspondiente por el incumplimiento de la ley de cuotas. Independientemente si al momento en que se toma la decisión por parte del Consejo de Estado ya se ha cumplido el porcentaje correspondiente. Digamos, entender que el mandato se desconoce en el mismo momento en que se hace el nombramiento y que no, digamos, no tiene esa forma, como lo entendió en su momento en la primera instancia el Consejo de Estado, para entender simplemente que el proceso de nulidad electoral no seguía, sino que aplicaba
algo muy novedoso trayendo el tema de las acciones de tutela sobre la carencia actual de justicia. Bien. Y si me lo permiten, miremos cómo estamos en la rama judicial, que es administración. Bien. Este es una foto también tomada ahora, donde efectivamente, digamos, el déficit, el cumplimiento frente al tema, entonces, ¿qué tengo que decir? Que en materia de la participación de la mujer en la rama judicial está en línea al tema de la cuota y no de la paridad. Digamos, esa es la norma y ya me adelantaré ahorita con el tema de paridad, pero hoy aplica el tema, digamos, más allá de la cuota, ¿en qué sentido? La cuota en la conformación de las listas que hace el Consejo Superior de la Judicatura, especialmente para integrar los órganos como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Y en su momento, para el Consejo Superior de la Judicatura, para lo que es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con los 4 miembros que tiene que tiene que, digamos, en la conformación de las ternas. Y obviamente para el presidente de la República en lo que hace a la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Recuerden, digamos que en materia de la conformación de ternas, si es de una sola corporación, está el mandato de la cuota. Si es de una corporación, por ejemplo, para la integración de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado tiene que integrar ternas y esas ternas tienen que ir integradas por lo menos por una mujer, que esta es la cuota que está establecida en la Ley 581. Pero si para la elección del correspondiente órgano los nombres deben provenir de diferentes entidades u órganos, no se aplica ni cuota ni paridad. Es decir, si no hay cuota, mucho menos vamos a hablar de paridad. Es decir, la Corte señaló que en ninguno de los casos, digamos en ese caso, me refiero específicamente en el caso del Procurador General o Procuradora General de la Nación, siendo una terna que se integra un nombre por el Consejo de Estado, otro por la Corte Suprema de Justicia y uno por el presidente, ninguno de ellos está obligado en ese orden por mandato a presentar, a alternar a una mujer. Distinto es si la terna le corresponde directamente su integración totalmente a un órgano, en ese caso sí está obligado a presentar por lo menos una mujer. ¿Qué ha pasado con esto? Digamos, en ese sentido y bajo esa lógica que se está empleando a partir de la Ley 581, debemos advertirlo que la única forma de lograr romper, digamos, esas barreras de acceso de la mujer a cargos de poder ha sido la conformación de ternas de solo mujeres. Verbigracia, fiscal general de la Nación actualmente, y actualmente la terna que fue presentada recientemente para la Defensoría. Es otra forma de lograr romper, más allá del techo de cristales, que garantizar que efectivamente a un cargo de poder pueda llegar una mujer. Y esto, digamos, lo hemos visto, Fiscalía y Defensoría, más allá de las discusiones que se han venido presentando en relación con esto. Porque ustedes recordarán que se presentó tutela y nulidad, que creo que actualmente está siendo tramitada en el Consejo de Estado, precisamente porque en relación con la integración de estas ternas se ha venido señalando que se rompe el principio de igualdad cuando estas ternas no están integradas por hombres y mujeres. La tutela ya fue decidida, pero la nulidad electoral está en curso, especialmente en el caso de la fiscal. Me imagino que en el caso de la Defensoría del Pueblo también se va a presentar, en la medida en que señalan que la igualdad implica necesariamente tener ternas conformadas por hombres y por mujeres. Obviamente, dentro de la línea de interpretación de lo que se busca y que ese acceso, como lo estamos viendo, realmente no ha logrado de forma, digamos, cambiar ese referente cultural, esas modificaciones, esas ternas integradas por solas mujeres, por lo que hacen, por el contrario, es buscar adecuarse a la normativa y permitir que más mujeres lleguen a los cargos de corporación. Y esto también se aplica, por ejemplo, en lo que está pasando hoy en el Consejo de Estado. Digo, ¿qué pasa en el Consejo de Estado con este déficit de representación de las mujeres? Actualmente en el Consejo de Estado hay solamente 6 mujeres de 31 cargos de magistrados al Consejo de Estado,
Y especialmente hay una sección que no tiene mujeres. Digamos, la sala de consulta tiene 2, la sección primera, que está conformada por 4, tiene 1, la sección tercera son 9, hay una mujer, en la sección cuarta son 4 integrantes, hay una mujer, en la sección quinta son 4 integrantes, hay una mujer. La sección segunda tiene 6 integrantes, de los cuales todos son hombres. Actualmente, entonces, la forma como se iba tratando de proveer estos cargos es que el Consejo Superior de la Judicatura, y será la última parte a la que me voy a referir, ha intentado, antes de la reforma de la ley estatutaria, introducir el tema de la paridad. No siendo un mandato, digamos, legal, pero sí es digamos, hacia allá se debe, hacia allá es donde debemos ir. Entonces el Consejo Superior de la Judicatura lo que ha intentado, no en todos los casos, es hacer listas de carácter paritario. Listas de carácter paritario o en algunos casos, como fue la última lista, digamos la antepenúltima lista, pero ya les voy a contar de la última, una lista integrada por 7 mujeres y 3 hombres. Resultado en el Consejo de Estado, la elección de un hombre. Entonces, simplemente es parte de la realidad. 20 días después tiene que conformar otra lista, es una sección que no tiene mujeres, decisión del Consejo Superior de la Judicatura, integrar una lista de solo mujeres. Es la primera vez desde la creación del Consejo Superior de la Judicatura que envía una lista de solo mujeres para la elección en la sección segunda del Consejo de Estado, porque creo que ahora la única forma como el Consejo de Estado va a tener o va a elegir a una mujer. No faltará quien en este orden decida devolver la lista, porque debería por lo menos ser una lista paritaria. Hasta ahora no he escuchado, ya estamos en el proceso creo que de elección, y hasta el momento no, pero no faltará quien haga la, digamos. El proceso ha sido más de un tema de quienes tienen que conformar, de quienes tienen en su deber, en su obligación, la conformación para lograr la mayor participación de las mujeres. Digamos, ahora me refiero fiscal, defensor del pueblo, donde necesariamente pues, va a terminar eligiéndose mujeres, dado que la única mujer fiscal que fue elegida en su momento, un año después fue declarada la nulidad electoral de esa elección por razones que no son del caso, aquí no era por un tema y en consecuencia, digamos, la fiscalía solamente, digamos, hasta este momento, está en cabeza de una mujer después de 24 años en que fue, digamos, creada la Fiscalía General de la Nación. Lo mismo con la Defensoría del Pueblo, porque creemos que la única forma, pues entonces, es esta integración, y lo mismo que está pasando hoy en el Consejo de Estado. Pero el déficit de representación de las mujeres en la Administración de Justicia en las altas cortes es claro. Sonia, perdón, te interrumpo. Esto es que de pronto las personas que nos están oyendo no logran ver, advertir un poco las barras que nos están mostrando, que tienes unas mujeres y las vacantes, ¿no? Sí, entonces, bueno. Para poder determinar, porque eso es muy importante, disculpa la interrupción. No, pero está muy bien. ¿Y por qué lo quiero mostrar? Porque, como lo ven en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura, en este momento hay vacantes. En la Corte Suprema de Justicia hay 5 vacantes, una en la sala penal, 2 en la sala civil, 2 en la sala laboral. ¿Qué tenemos en la sala civil? Tenemos 2 mujeres, tenemos 2 mujeres en la sala laboral y 1 en la penal. La forma de aumentar, digamos, la participación de la mujer en este momento sería que estas vacantes fueran provistas con mujeres. El tema es, no hay una obligación, creo que en la penal hay una lista de carácter paritario, 5 hombres, 5 mujeres. Les debo para la próxima cómo están conformadas en la sala civil y en la sala laboral, pero en este momento no puedo hablar totalmente de esa conformación porque precisamente tenemos estas vacantes. En el Consejo de Estado, en este momento son 6 mujeres, hay una vacante, que es la de la sala laboral, que necesariamente la sección segunda creemos que va a ser provista con esa lista de 10 mujeres. Tiene que ser, digamos, que se iría a nombrar una mujer, pero aún con ese nombramiento habría una subrepresentación por parte de las mujeres, en el sentido de que ni siquiera se llega al 30% de esa representación. El único donde estaría más o menos contemplado sería en el Consejo Superior de la Judicatura, y bueno, y en la Corte Constitucional, pues, algún hecho inédito hace un año, donde
hubo mayor número de mujeres por 3 o 4 días, 5 mujeres, 4 hombres. Realmente hay un déficit de representación de las mujeres en las altas corporaciones. Y obviamente esto puede tener una serie de consecuencias sobre la forma como se adoptan las decisiones, el sentido de las decisiones, aunque aquí obviamente no voy a entrar porque precisamente, y en este punto puedo llamarla, digamos, en este punto la atención, cuando la Corte Constitucional tenía 5 mujeres y 4 hombres, el tema del aborto, ustedes vieron lo que pasó. Entonces, digamos, no necesariamente ello significa que el estar representado por mujeres, y aquí en esto obviamente, indica que las decisiones que se vayan a adoptar tengan, digamos, obviamente esa línea. Pero obviamente lo que tenemos que señalar es que se necesita que lleguen más mujeres, no porque la visión de ellas pueda imponerse como fue el caso de la Corte Constitucional y en el caso del aborto. Y finalmente, no sé cómo estamos de tiempo, porque... 5 minutos. Gracias, no, ya... ¿Cómo está? No, perfecto, ya estamos y terminamos. Porque en este punto quiero señalar que la Corte Constitucional, al hacer la revisión del proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia, marcó un tema importante en esta materia. ¿Qué señaló la Corte Constitucional en la ley de la Administración de Justicia? Eso es fundamental. Entonces, al hacer el análisis del proyecto de ley estatutaria, encontró que había un déficit en la forma como están conformadas las altas corporaciones. No era necesario, digamos, un gran estudio. Ahí está, eso es evidente. Es obvio. No se necesita ser matemático para poder entender cuáles son las barras que acabamos de ver. Sí. Y en ese orden, entonces, introdujo, a pesar de que el proyecto ya lo intentó hacer, 2 formas para lograr, a ver si logramos una representación. La primera es que la conformación de las listas a estas corporaciones sean listas de carácter paritario. Aunque uno podría decir que ya les hemos contado lo que ha pasado con el tema de la paridad, incluso con listas de mayor número de integrantes de mujeres. El caso de la sección quinta, el caso de la sección segunda es clarísimo. 7 mujeres, 3 hombres, y escogieron a un hombre. Es decir, esto en la conformación de la lista no asegura totalmente que se esté garantizando el acceso, pero por lo menos, entonces, ¿qué exige la ley estatutaria? Paridad. Obviamente esto nos va a llevar a otra discusión. ¿Qué pasa si nuevamente se opta por integrar una lista como la que está actualmente de solo mujeres? Obviamente vendremos a hacer la interpretación para señalar que dado, digamos, el análisis de cómo estamos en la realidad, esa clase de listas serán necesarias para su conformación. Pero por ahora vamos con la paridad y la integración de la lista y en el tema de la elección, porque el problema, más allá de la lista, puede ser la forma como se está eligiendo o el mecanismo para llegar y si llega o no una mujer. Y entonces, aquí pues, digamos, se da un paso. ¿En qué sentido digo un paso? Porque exactamente, aquí nos habla, la elección a partir de este momento debe buscar la equidad hasta llegar a la paridad. Traduzcamos eso en la realidad. Lo que hicimos, lo intentamos, votamos, mire, llevamos a 4 mujeres, fueron las últimas que llegaron allá, tuvimos los votos, pero los votos los tuvo mayoritariamente un hombre y fue elegido. ¿Cómo lograr que en los procesos de elección de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado logremos la paridad? Creo que esa es la pregunta que nos debemos hacer y si se deben cambiar esos mecanismos de elección. Porque mientras no exista esa voluntad mayoritaria de elegir, digamos, en ese orden una mujer, pues en este orden, ¿qué puede pasar si no se llega a la paridad? Demandar la elección del magistrado por el incumplimiento de la ley. Esa podría ser un mecanismo. Demandar la elección que se hace del magistrado, que le corresponderá a la sección quinta, ya quiero ver cómo va. Esto tendrá que ser objeto de... para señalar que efectivamente esto que debe ser de carácter progresivo hasta llegar a la paridad, efectivamente se... Lo que es claro, y digamos, lo que nos muestra hoy la conformación de la rama judicial, especialmente de las altas cortes, es que no está ni siquiera la línea de cuota
y mucho menos de paridad. Es cómo lograr con un mecanismo, ¿cuál sería el mecanismo? Si el mecanismo sería judicial para lograr esa paridad. Creo que, digamos, lo dejo así presentado y creo que no necesito dar la respuesta a la pregunta que planteó la doctora Floralba de si el tema de paridad en Colombia es realidad o es una ilusión. Ustedes hacen sus conclusiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Para mí siempre es muy ilustrativo, un placer y pues de verdad, un placer por tu rigurosidad a la hora de hacer la presentación, un recorrido de verdad exhaustivo de cómo está esto, que parece que es algo que está ya súper dicho, pero los datos hablan por sí solos. Y a propósito de lo que hablabas, y con la última cuestión, a propósito del control de constitucionalidad, porque si bien es verdad lo que advertías en el proyecto de ley estatutaria del Código Electoral, se tenía ese proyecto la paridad, y la paridad de la misma manera. Pero en ese momento en el Congreso de la República estaba tramitándose simultáneamente otro proyecto que era paridad ya. Era un solo proyecto que hablaba de la paridad ya. Y entonces, en el trámite, último debate en la Cámara de Representantes, eliminaron el artículo de la paridad. Y porque dijeron, ya lo vamos a aprobar acá entonces. Entonces, en el texto final aprobado por la Código Electoral no está la paridad. Nosotros, como grupo de investigación, Departamento de Derecho Constitucional, en ese momento, porque ese código electoral en realidad, tú que eres una ex magistrada auxiliar del Consejo de Estado, que es una autoridad en temas electorales, ese código electoral en realidad no supone los cambios que el país esperaba, ¿no? Hay unos cambios, pero no los estructurales de la justicia electoral. Pero ese código electoral quedó con esa omisión legislativa del tema de la paridad. Y nosotros como grupo de investigación precisamente presentamos una cosa audaz, doctor Sierra, que a mi modo de ver es audaz porque es atrevida, es una omisión legislativa relativa, una omisión legislativa en el proyecto de ley estatutaria del Código Electoral. Porque la Corte Constitucional, tomando eso de debe existir equidad hasta llegar a la paridad y la paridad en la conformación de las listas, hicimos algo audaz junto con Manuela Barreto, que es auxiliar de investigación, para determinar, bueno, cómo logramos que con esa misma argumentación e interpretación de la Corte en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le dijimos a la Corte, puede usted decir a una omisión legislativa relativa, porque aquí ya volvemos de nuevo al 30% normal, nos quitamos la paridad. Y estamos esperando sí, esa intervención sobre la eliminación en el último debate, el artículo que contemplaba la paridad del 50% entre hombres y mujeres en la lista de las candidaturas para corporaciones, la Corte nos toma la cuerda frente al tema de la paridad, porque creo que todo está en las manos de la Corte, porque la Corte Constitucional debe existir equidad hasta llegar a la paridad. Es algo que llegamos y en la interpretación normativa queda en algo como, no sabría cómo explicarle a los estudiantes. Yo no sabía cómo explicarle a los estudiantes, a las personas que les enseñamos Derecho Constitucional, María Esperanza, eso cómo funciona en la realidad. Y eso cómo se concreta en la realidad. Pero de verdad, creo que tenemos que seguir luchando para que esto y trabajando, porque me quedo con una frase que dijiste, ya le doy la palabra al señor director que me lo está pidiendo, me quedo con una frase, y es, hay cuestiones que la realidad, que la norma no abarca, y es nuestra tradición, lo que culturalmente está, lo que es una realidad política y no una realidad normativa. Hay cosas que no podemos cambiar con la norma, que tenemos que cambiar en la cultura, Total. en cómo somos socialmente, en donde visibilizamos a las mujeres, en donde tenemos que estar. Muchísimas gracias, Sonia. En este momento abro el espacio para la participación. Le cedo la palabra a nuestro querido director, el doctor Humberto Sierra Porto, sin antes saludar a las personas que están, a nuestras antiguas colegas de la Corte Constitucional y que están conectadas en la sesión híbrida. Señor doctor Humberto Sierra. Muchas gracias.
Doctora Floralba, muchas gracias, doctora Sonia, querida Sonia. Pues me sumo a las palabras de bienvenida y gratitud de nuestra directora del Instituto de Derecho Constitucional, Carlos Restrepo Piedradita, por tu presencia. La verdad que es una conferencia muy ilustrativa porque es descriptiva y al mismo tiempo analítica y crítica de la situación que se está dando en materia de derechos de la mujer. Sin duda alguna, un postulado que se tiene, y es que los derechos de la mujer pueden ser defendidos de mejor forma por las mismas mujeres. Es la mejor forma de defenderlo. En la manera como nos planteaste, dejaste dudas sobre el particular, en la medida en que a veces una integración mayoritaria de la mujer, pues, tiene una visión de cuáles son los derechos de la mujer que no necesariamente es la que todas piensan que debería ser, por decirlo de alguna manera. Pero eso es un comentario marginal. Lo que sí me parece interesante es, y ese es un poco el área de observaciones o de temas que quisiera escucharte, es el tema, uno, en el tema de carácter sociológico, la cultura. Me gustaría una reflexión, y tal vez ahora podríamos escuchar a nuestra profesora peruana sobre este particular también, la picaresca. La picaresca de incumplimiento de este tipo de decisiones, que ya en Colombia mostraba algunas facetas, la manera como se hace el análisis por la función pública y cómo las entidades determinan qué es directivo y qué no es directivo para efectos de cumplimiento, y en materia electoral también existen otras alternativas. En caso mexicano, el tema de las correderas ha significado cosas extremas. Se definen personas como, de manera fraudulenta, directamente, como se definen como mujeres para estar en la lista y sin ningún tipo de problema, y no les pasa nada, y consideran que eso no tiene ningún inconveniente. Por ejemplo, simplemente. Entonces, el primer ámbito es el tema de la picaresca, una reflexión tuya sobre el ámbito de la picaresca y el problema de cambio de mentalidad para que efectivamente pueda funcionar. Porque esto, nosotros podemos afinar las normas, tratar de buscar ajustes, intentar que la jurisprudencia sea garantista, pero la verdad es que esto no funciona así. Esto no es, la norma siempre va detrás de la realidad y hay que hacer un trabajo más diferente. Y el segundo orden te diría una reflexión es sobre el activismo judicial para tratar de que efectivamente esta norma se haga. Partiendo del supuesto del primer punto, que es lo básico, pero bueno, nosotros como abogados y con el instrumento del derecho, ¿qué podemos hacer para que efectivamente puedan hacerse efectivas estos mandatos de igualdad? Y lo pregunto en clave de acción de cumplimiento. No sé si hay ámbitos de acción de cumplimiento que podrían ensayarse sobre este particular. Y me parece que eso es de la mayor importancia, de tutela, cómo podría efectivamente realizarse modificaciones normativas, defensa de derechos, ajustes, en ese sentido, y por supuesto también el tema del control de convencionalidad, que también puede ser una excelente alternativa sobre ese particular. Entonces, sobre esos dos aspectos, el aspecto de digamos, la picaresca o los problemas de convicciones personales y de cambio de mentalidad social, y en el campo del activismo y qué podemos hacer, cómo podemos utilizar el derecho sobre este particular, me gustaría unas reflexiones después de que se escuchen las preguntas para que puedan tener una... Estimada doctora Sonia, voy a abrir la metodología que siempre uso, es abrir las preguntas, las recopilamos y después te damos la palabra si puedes descansar un ratito. María Esperanza tiene, no sé si alguna otra persona del público quiere intervenir o si alguien de la sesión tampoco tiene ninguna mano alzada. Estimada María Esperanza, nuestra investigadora invitada al Instituto de Estudios Constitucionales Carlos II de la IPA de Perú. La palabra. Bien, muchas gracias. De acuerdo con mi director, con el doctor Humberto y con Floralba, hace una exposición muy ilustrativa y crítica. Y creo que alcanza a América Latina,
¿no? La figura presentada de Colombia creo que refleja a América Latina, porque justamente nos coincidimos en términos culturales y sociológicos, los retrasos y los avances, ¿no? Bueno, en Perú en algún momento, en los últimos 5 años, hemos tenido varios gobiernos, como es conocido. Por lo menos en uno de ellos, en algún momento se pudo presentar 50 y 50 ministros de Estado. Lo que nos refleja hoy, ¿no? Hoy son 19 ministerios, 15 hombres y 4 mujeres. Bueno, la antes vicepresidenta de la República, hoy presidenta de la República, por lo menos refleja al Poder Ejecutivo, porque en los demás poderes del Estado todos son hombres en este momento, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional. Se refleja un gran cambio. Así que yo felicito el estudio que viene organizando y lo que usted propone en relación con las cuotas y la paridad, ¿no? Entiendo que de acuerdo a la investigación presentada es determinante el proceso paritario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podríamos alcanzar este proceso y que sea un reflejo hacia América Latina? Muchísimas gracias, María Esperanza. ¿Alguna persona del público? No tenemos más preguntas. Y yo sí quiero hacer una última pregunta que no será la más fácil. Sonia, normalmente debemos, o por regla general, estos espacios han sido pensados por nosotros para darle elementos al creador de la norma, al Congreso de la República, al que diseña la política pública para que lo haga bien las normas, pues a contribuir, ¿no? A dar unas herramientas y esto. Y muchos, por ejemplo, en el Observatorio de la Agenda Legislativa que tenemos en el Departamento de Derecho Constitucional, advertimos muchas veces que cuando se está hablando de estos temas en proyectos de ley, se vuelve un enredo, porque se vuelve cuota, paridad, y ahora porque metemos elementos de equidad, paridad, cuota, y ahora, con las felicitaciones, se han implementado otro principio, diversidad. Y cómo también darle herramientas al Congreso de la República a la hora de abordar este tema, que es un tema muy complejo, porque no debemos, grupos poblacionales históricamente discriminados terminan peleando entre sí sus participaciones y es como un sprint de la carrera para la participación política, y esa no es la idea. Pero sí tenemos que entrar a ver o a darle elementos desde la academia o desde la administración, desde los órganos de control, cómo compaginamos paridad, principio de paridad, con el principio de la diversidad, que es algo que no es una pregunta fácil, pero es una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Porque ya en Colombia no, pero en Uruguay ya hablamos de la participación de las personas transgénero y en la conformación de las listas. Ya en España está la ley integral trans, y nosotras aquí en Colombia ya presentamos un proyecto de ley integral trans. Y próximamente haremos aquí un evento sobre cuáles son los inventarios de esas cosas. Y ya, ese es un tema que debemos nosotros empezar a decir para mandarle al Congreso de la República los insumos. No, yo sé que es una pregunta muy difícil, pero quiero plantear esto de que aquí tenemos que conciliar, articular, ponderar en términos constitucionales, Gonzalo, determinar cómo hacemos paridad con diversidad. La palabra es toda tuya de nuevo, querida Sonia. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Yolanda. De verdad es un placer estar aquí y las preguntas, no es fácil dar esa respuesta, digamos, no, desde la sociología para poder determinar exactamente qué debemos hacer, porque podríamos hacer un balance normativo y en efecto hemos generado una progresión. O sea, Colombia, cuando ya estamos hablando de paridad, cuando estos proyectos de ley, cuando tenemos esta sentencia de la Corte Constitucional para el tema de integración, pues me está hablando y en proyección a la paridad.
pero precisamente esa picaresca es la que nos lleva a pensar qué debemos hacer y cómo debemos interpretar estas normas. Y de pronto también lo voy a unir un poco con esa tercera pregunta que hace en relación con identidad de género. ¿Por qué? Porque realmente uno de los puntos, por ejemplo, en materia de cuotas, quiero señalarlo en una alcaldía, no diré pero digamos la discusión precisamente fue esa. ¿Cómo hacer si el 30% lo estoy cumpliendo si dos de los que usted me está diciendo se reconocen como mujeres, se autodeterminan como mujeres y en consecuencia usted por qué me está hablando del incumplimiento de la ley de cuotas? Somos. Entonces, en esa línea, digamos, la gran discusión y que ya la tuvimos en un tema disciplinario es el tema, es decir, cómo ya la tuvimos porque hay una administración, esto no es de la invención esto no es Hollywood y traemos el guión y nos vamos a inventar el caso, ¿no? Esto ya se dio. En una alcaldía, la función pública encuentra, y este es el reporte que hace, que hay un incumplimiento de la ley de cuotas. Cuando empezamos a mirar, cuáles se hace para efectos del disciplinario, encontramos que el alcalde dice, yo no estoy incumpliendo la ley de cuotas. ¿Por qué no estoy incumpliendo la ley de cuotas? Porque esos dos cargos que usted está viendo allá están ocupados por mujeres. ¿Cómo? Si tenemos a Juan David, por decir algo, y a Pedro María. No, señora. Ellos se reconocen como mujeres y bajo esa línea, entonces yo hice el nombramiento. Es bien interesante porque entonces, digamos, la discusión, ¿qué se buscaba con la ley de cuotas? Dar una representación efectiva a las mujeres. Hay que avanzar en el concepto de qué se entiende por mujer, no solamente quien se identifica a quien se identifica como mujer en el tema de género. Y en ese orden se cumpliría, y aquí hubo toda una discusión, la ley de cuotas si se me demuestra que quien está ocupando ese cargo se reconoce como mujer. ¿Cuál fue el problema en ese caso? Digamos, ¿cómo ustedes me permiten el punto de quiebre en ese caso? Que el único que lo reconocía como mujeres, pues ellos y ese es uno de los principios de la Corte Constitucional, el autorreconocimiento. Pero ¿qué pasa frente socialmente, cómo se ven? Y todo el mundo decía, jamás los hemos visto ni los hemos percibido como mujeres. Para nosotros es Juan y Pedro. Ellos son los únicos que se autorreconocen y el alcalde en este momento, cuando nos utiliza, perdónenme la expresión, esto para traerlo para el cumplimiento de la ley de cuotas. Y en ese punto, lo que se dijo, en esta materia no basta el autorreconocimiento. Y aquí, digamos, va a haber seguramente una discusión cuando se lleve esto digamos, al Consejo de Estado inicialmente porque fue sancionado, porque dijo, no, ustedes no cumplieron la ley de cuotas. Vamos a reconocer que digamos, quien se reconozca como mujer va a entrar en la fecha. Y yo creo que ahí avanzamos, porque no nos podemos quedar en la línea de cómo se entendió en su momento la ley de cuotas en el año 2000. Hoy estamos en el año 2024, tenemos que hacer una lectura con todo lo que ha, digamos, trascendido, ahora sí es del tema social, frente a cómo estamos en ese tema. El reconocimiento y la ley de cuotas, en este caso para las mujeres, también es para quien se reconozca como mujer, ¿no? El caso, por ejemplo, el tema de esa, ¿cierto? Pero no ese autorreconocimiento de que yo me reconozco y soy. Necesitamos saber cómo trasciende eso también y si no hay reconocimiento, que fue el caso. Y fue por la línea en que se fue en su momento la Procuraduría para decir aquí hubo incumplimiento. Porque solamente se reconocen ellos, pero no hay un reconocimiento frente, no lo ven como tal. En consecuencia, sé que ahí va a haber, digamos, una línea de discusión, pero digamos se optó en ese momento, y estamos hablando del sancionatorio. Pero realmente más allá de hablar de la sanción, sí quiero señalar que estas discusiones se vienen dando. ¿Cómo generar en estas listas de participación? Y por eso creo que la norma que hoy está vigente utilizó la palabra género. Sí. Género. Precisamente creo que con la opción de incluir todos aquellos para efectos de ese reconocimiento. Exactamente. Sí, pero bueno, ese es su punto, el punto de si efectivamente se reconoce como género y lo dice directamente la norma. Pero el problema es
¿cómo, bueno, no planteo el problema, no quiero que lo responda ahora, pero cómo hacerle frente al abuso del derecho, que puede suponer no casos excepcionales en donde hay un reconocimiento particular? Puede haber una discusión, pero hay un reconocimiento, hay una identificación como tal. Cuando, como ha sucedido en otros países, el número de excepciones es la mayoría o un número significativo, y donde efectivamente es un mecanismo para burlar de los derechos a las mujeres. Claro, pero creo que ahí, digamos, el elemento de la Administración de Justicia va a jugar un papel fundamental. La nulidad electoral, digamos, en el caso de las listas, pero yo puedo demandar y demostrar que se utilizó como una forma de evadir las reglas. Y en ese orden le corresponderá al juez, en este caso de la nulidad electoral, y digamos, ahí tiene un papel fundamental en los tribunales administrativos y la sección quinta de generar unas líneas claras en materia probatoria, porque el tema aquí va a ser probatorio. No va a ser simplemente exacto. Y esto obviamente nos abre un campo en materia electoral que debe ser de análisis, en materia probatoria, para demostrar, por ejemplo, que la integración de esa lista, más allá de lo que realmente lo que se buscaba era defraudar el porcentaje a través de estos mecanismos. Es un chiste que no es muy agradable oírlo todo el tiempo, pero muchos hombres dicen, pues voy a decir que soy mujer para poder obtener la pensión a los 57 años. Una vez ya la obtenga, pues entonces, listo. El punto es probatorio, es cómo lograr, y aquí creo, y vuelvo a decir, ese va a ser un reto de los próximos años, y hablo de la sección quinta, que es la que tendrá que dar línea, y seguramente después de la Corte Constitucional, o como en algunos casos pasa, primero la Corte Constitucional le da línea a los jueces de cómo debe ser esa interpretación. Pero lo que quiero señalar es que no es nuevo, no es ficción, porque ya se están presentando estos casos donde bajo la línea de me presento para lograr el acceso y después el tema va a ser aquí probatorio y va a tener, digamos, vamos a movernos en unas fronteras que difíciles. Entonces esos van a ser los famosos casos difíciles de resolver y probatoria, y creo que el tema va a ser probatorio. Les traigo el ejemplo del disciplinario porque ya se dio. El autorreconocimiento, pero hacia allá no se da la razón por la cual se aplicó la sanción correspondiente. Entonces, en ese orden de la picaresca es ¿cómo responder? Y creo que no es normativamente. No. Y creo que es la administración de justicia. Creo que son los jueces. Iba a decir, seremos los jueces. Seremos los jueces. Seremos los jueces. No, ojalá. Quien en un momento determinado vamos a tener que dar unas líneas claras, o hay que dar unas líneas, y digo también desde los órganos de control, en las intervenciones, en el tema de prevención, de cómo es que se tendrá que manejarse en esos, digamos, esos parámetros. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, la inscripción de lista los podría hacer. Lo que pasa es que los tiempos y las formas tan apretadas que se dan para efectos de revocatorias no les va a dar. Y seguramente ahí se va a filtrar, pero la discusión va a estar en la administración. Y creo que quien tiene, digamos, la línea y la forma de evitar y generar esas barreras va a ser la Administración de Justicia. Bien por una acción de cumplimiento, no, digamos en este caso no, creo que la nulidad electoral y el tema probatorio ahí va a ser de una exquisitez y de una finura para lograr demostrar. Entonces, creo que si estamos hablando de estos temas de cuota y de paridad, creo que la fuerza la van a tener los jueces. Claro. Y especialmente la sección quinta del Consejo de Estado, que es el que da línea en esta materia, y digo, pues cuando no sea la Corte Constitucional cuando venga su línea. Pero creo que estamos ante un reto. 1-3. 1-3. No, el Consejo de Estado, sí. Hay un déficit de representación de las mujeres. Sí, yo creo que no fue tan difícil. Bueno, me encanta, y luego nos das los datos, porque con Daniela Martínez queremos hacer un artículo sobre igualdad política y cómo es, y de eso. Y a propósito, ayer tuvimos una masterclass con el diplomado de derechos LGBTIQ+, y la verdad es que en realidad esto me ha respondido una pregunta que hice ayer, y perfecto, creo que nos va muy bien para entrar a determinar esta situación sobre paridad y diversidad. Y Artemisa y un grupo de feministas nos ponen el Observatorio de Agenda Legislativa porque quieren revisar
la elección de las mesas directivas de la Cámara, las mesas directivas de las comisiones y la Cámara de Representantes. Querida Sonia, de nuevo muchísimas gracias a todos y a todas y a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión número 12 número 11, perdón, de la Cátedra Carlos Alfredo Piedradita, y los invito el próximo 27 de agosto para la sesión número 12 con el profesor Marcos Criado de Diego, quien vamos a hablar del declive de la democracia, los golpes blandos y el lawfare. Y después de Marco tendremos a Pedro Pablo Vanegas, que está atado a un tema muy atado a este que acabamos de ver hoy, sobre si los partidos políticos de la realidad sociológica a la realidad normativa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes.